Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1954 surge el Centro Europeo de Investigación Nuclear, CERN, en Ginebra, Suiza. Desde entonces ha estado en operación investigando el origen de la materia a nivel subatómico. Esta organización cuenta con 22 países miembros, de los cuales Israel es el único país no europeo. 30 años después de su fundación, este instituto obtiene sus primeros frutos en su investigación cuando a 2 de sus científicos se les concede el Premio Nobel de Física. Carlo Rubbia, físico italiano, y Simon van der Meer, físico holandés especializado en la aceleración de partículas, los cuales dieron a conocer los bosons, una de las partículas elementales de la materia de las cuales solo en la teoría se sabía de ellas. Este instituto cuenta con una serie de aceleradores de partículas, de los cuales uno de ellos, el gran colisionador de electrones y positrones, fue desmantelado para construirse el gran colisionador de hadrones, que mide 27 kilómetros de circunferencia. Gracias a este acelerador de partículas fue posible dar a conocer la existencia del bosón de Higgs, o como algunos le han llamado, la partícula de Dios. Peter Ward Higgs es el físico británico que propuso la teoría del origen de la masa de las partículas elementales, a través de la ruptura espontánea de la simetría, es decir, las leyes de conservación y otras propiedades de un sistema dinámico que cuando caen en un estado de vacío, crean estas partículas. Imaginemos la conformación simétrica de un cristal perfecto que no cambia. La simetría es el hecho de que algo se observa igual desde diferentes puntos de vista. En matemáticas y física, un grupo espacial es el grupo simétrico de una configuración en el espacio, generalmente en 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones es como comprendemos nuestro mundo, es la conformación propia de la materia. Cuando esta simetría es trastocada, surgen nuevas partículas. Es este llamado mecanismo de Higgs el cual predijo la existencia de una nueva partícula que da origen a la masa, el bosón de Higgs. El 4 de julio del 2012, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, hizo público el descubrimiento de una nueva partícula subatómica que confirma con más de un 99% de probabilidad la existencia del bosón de Higgs, conocido popularmente como la partícula de Dios, un hallazgo fundamental para explicar por qué existe la materia tal y como la conocemos. Higgs, como científico ateo, expresó su disgusto porque su partícula fuera apodada la partícula de Dios. Este apodo se le atribuye al físico estadounidense Leon Lederman, autor del libro La partícula de Dios. Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Lederman originalmente pensó llamarla la maldita partícula, pero su editor le sugirió cambiarle el nombre. En el principio mismo había un vacío, una curiosa forma de estado de vacío, una nada en la que no había ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni luz, ni sonido. Pero las leyes de la naturaleza estaban en su sitio, y ese curioso estado de vacío tenía un potencial. Como un peñasco gigantesco que cuelga al borde de un acantilado vertiginoso. Esperen un minuto. Antes de que caiga el peñasco, tendría que explicar que en realidad no sé de qué estoy hablando. Una historia, lógicamente, empieza por el principio. Pero este es un cuento acerca del universo, y por desgracia no hay datos del principio mismo. Ninguno, cero. Nada sabemos del universo antes de que llegase a la madura edad de una 1000 millonésima de una billonésima de segundo, es decir, nada hasta que hubo pasado cierto tiempo cortísimo tras la creación en el Big Bang. Si lees o escuchas algo sobre el nacimiento del universo, es que alguien se lo ha inventado. Estamos en el reino de la filosofía. Solo Dios sabe qué pasó en el principio mismo y hasta ahora no se le ha escapado nada. Lederman comienza su libro con estas palabras, y qué razón tiene al afirmar que solo Dios sabe qué pasó en el principio de la creación. Ya hemos visto con anterioridad que en el libro del Génesis se relata la recreación de la tierra, la cual se encontraba desordenada y vacía, pero este no fue el principio del universo ni la creación de la materia ni de la energía, es simplemente la continuación de una historia que es mucho más antigua de lo que podemos indagar en nuestro limitado conocimiento, pero que el mismo diseñador del universo nos ha revelado a través del legado de la palabra escrita, la cual ha perdurado hasta nuestros días como prueba irrefutable de la existencia de una mente infinitamente superior que se rige por leyes inquebrantables fundadas en la mayor de las fuerzas que pueden regir al universo, el amor. Como dice el apóstol Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama,
es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Pablo menciona, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pero, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice, mas cuando venga lo perfecto? Vemos que el amor pertenece a Dios y Dios es amor, el amor nunca deja de ser, es eterno al igual que Dios, pero todo lo demás acabará. Dejará de existir. Lo que es en parte es imperfecto, lo que está sujeto a corrupción es imperfecto y esto atañe a toda la materia la cual está atada a la segunda ley de la termodinámica, la cual explica que el universo entero tiende al desorden. Entonces, ¿qué es lo perfecto? Resumidamente diríamos que es todo aquello que no se sujeta a la corrupción, es decir, que no altera su esencia misma, que no deja de existir y estos atributos solo los posee Dios. El apóstol Santiago dice al respecto, amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo perfecto don desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, ni sombra de variación. Juan menciona el atributo del amor, la perfección, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de manera que podemos ir aclarando la idea, si el amor es perfecto, entonces es eterno al igual que Dios. Esto nos conduce a la siguiente pregunta, ¿cuál es la naturaleza de Dios para poseer tal cualidad incorruptible? Quizás resulte obvia la respuesta. Pero veamos qué dice él mismo al respecto. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan leemos que Jesucristo conversaba con una mujer samaritana, la cual al revelarle Jesús parte de su vida le tiene por profeta y le cuestiona acerca del lugar de adoración. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vemos entonces que la naturaleza de Dios es espíritu. Lo espiritual no está sujeto a leyes físicas y por lo tanto es incorruptible y eterno. En Mateo leemos lo siguiente, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Y que es aquello que atesora el mundo, los bienes materiales los cuales son corruptibles y perecen, nuestro corazón debiese estar enfocado a los bienes espirituales y la vida eterna. Pero ¿qué impide procurar tales cosas? La respuesta es sencilla, lo que impide al hombre ser espiritual es su propia naturaleza material, corruptible e imperfecta. El apóstol Pablo llama a este conflicto, el pecado que mora en mí. En el capítulo 7 de la carta a los Romanos leemos lo siguiente, ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí Pablo nos explica que toda la creación que conocemos será transformada y libre de las leyes de la materia que la gobiernan. Ella volverá a su estado original de la que fue tomada. Su estado espiritual del cual cayó a causa de la rebelión angelical y posteriormente el fallo del hombre al desobedecer el mandamiento de Dios, pues el hombre había sido creado con el propósito de restaurar ese orden que había sido alterado. Aún así el plan de Dios no fue frustrado, ya que al final de esta historia la creación será devuelta a un estado inalterable donde no hay corrupción ni muerte, donde el tiempo no gobierna. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, no había vida en ella, solo la oscuridad sobre la cara del abismo. Esto a causa del juicio y la destrucción que hubo a consecuencia de la rebelión angelical. Cuando Lucifer, en un intento de derrocar a Dios, convenció a la tercera parte de los ángeles, Dios tuvo que revelar parte de un misterio que se encontraba en aquella oscuridad terrestre que Lucifer deseó conocer.
El Creador descendió a ese lugar de tinieblas y su espíritu se paseaba por la cara del abismo, el inmenso mar que cubría la totalidad de la tierra. Entonces Dios alumbró la tierra creando la luz, formada de partículas que conocemos como fotones a partir de la luz espiritual invisible de Dios. Y le empezó a dar forma y crear la vida en ella. En el libro de los secretos de Enoc, Dios describe cómo fueron creados los cielos y la tierra a partir de las cosas invisibles. Antes de que llegaran a existir las cosas visibles, yo era el único que se paseaba en lo invisible como el sol de oriente a occidente y de occidente a oriente. Pero hasta el sol tiene su reposo, y yo no encontraba descanso, porque todo estaba sin hacer. Entonces pensé poner un fundamento y crear la naturaleza visible. Yo ordené desde los sitios muy bajos, que las cosas visibles bajen de lo invisible, y Adoil bajó muy majestuoso, y yo le observé, y aquí que traía un vientre lleno de gran luz. Y yo le dije, ábrete, Adoil, y deja que lo visible salga fuera de ti. Y él se abrió y una gran luz salió de él. Y yo estaba en el medio de la gran luz, y así fue como nació la luz de la luz. De ahí surgió entonces un eón, y mostró lo que es creación la cual enseñé yo a crear. Y yo vi que lo que había creado era bueno. Y yo instalé un trono para mí, y tomé asiento en él, y le dije a la luz, ve tú allá arriba y te fijas por ti misma en la altura sobre el trono del Señor, y sé el fundamento de los grandes eventos. Y sobre la luz, allá, no existe nada más. Secretos de Enoc capítulo 11 versículos del 6 al 15. Vemos aquí el principio de todo, la luz material que manifestaría de este punto en adelante todas las cosas de la creación visible. Leemos que a partir de eso surge un eón, esta palabra. Se refiere a un periodo de tiempo indefinido e incontable y proviene del griego aion que se traduce como eternidad. En este periodo de tiempo es muy probable que fueran creadas las huestes celestiales, después vino la rebelión angelical. Regresando al inicio seguimos leyendo. Y entonces me incliné y miré desde mi trono y di una segunda orden en las regiones inferiores, diciendo, deja que Arca se proyecte con fuerza. Y de lo invisible, Arca se proyectó con fuerza, pesado, y muy rojo. Y yo dije, ábrete Arcas, y que se manifieste lo que están haciendo de ti, y él se abrió, un eón surgió adelante, tenebroso y extremadamente grande, gestando la creación de todas las cosas bajas. Y yo vi que esta obra era buena y le dije a él, ve tú más abajo y hazte firme, hice un pedestal para las cosas bajas, y así fue, y él se fue abajo y él mismo se fijó, y fue el principio para las cosas comunes, y más bajo que la oscuridad no hay nada más. Secretos de Enoc capítulo 11 versículos del 16 al 20. Ampliando el concepto de la palabra eón, encontramos que en el gnosticismo lo refieren como cada uno de los seres eternos emanados de la divinidad e intermedios entre el mundo material y el mundo espiritual. En la geología se emplea eón para definir las divisiones temporales de la historia geológica de la Tierra, este tiempo se mide en unidades geocronológicas. Vimos con anterioridad que pasaron miles de años para que Dios acabara la creación visible sobre la tierra y en los cielos. Vemos que Enoc describe a una entidad llamada Arcas que desde lo invisible se proyectó con mucha energía, pesado y muy rojo, esta es la tierra, la cual gestaba a toda su creación, animales y todo ser vivo, incluyendo al hombre. La palabra Adam proviene del hebreo Adamá que significa tierra, relacionada también con el hebreo Dam que es sangre. Es de notar que la sangre posee un color rojo como el de la tierra, al igual que esta, el principal componente de la sangre es el hierro que le brinda su color. Liederman en su libro escribe, esto, ¿por dónde íbamos? Ah, ya, como un peñasco gigantesco que cuelga al borde de un acantilado vertiginoso, el equilibrio del vacío era tan delicado que solo hacía falta un suspiro para que se produjera un cambio que crease el universo. Y pasó. La nada estalló. En su incandescencia inicial se crearon el espacio y el tiempo. De esta energía salió la materia, un plasma denso de partículas que se disolvían en radiación y volvían a materializarse. Ahora, por lo menos, estamos manejando unos cuantos hechos y un poco de teoría conjetural. Las partículas chocaban y generaban nuevas partículas. El espacio y el tiempo hervían y espumaban mientras se formaban y disolvían agujeros negros. ¡Qué escena! A medida que el universo se expandió, se enfrió e hizo menos denso, las partículas se fueron juntando unas a otras y las fuerzas se diferenciaron.
Se constituyeron los protones y los neutrones, y luego los núcleos y los átomos y enormes nubes de polvo que, sin dejar de expandirse, se condensaron aquí y allá, con lo que se formaron las estrellas, las galaxias y los planetas. Según el conocimiento hasta el día de hoy, las partículas fundamentales pueden clasificarse en fermions y bosons. Los fermions son las partículas que constituyen la materia, estos a su vez se dividen en leptons y quarks. Entre los leptons hablamos de electrones, neutrinos, gluons y taus. Tales partículas forman toda la materia conocida incluyendo a las estrellas. A los bosons se les denomina portadores de fuerza. Hay bosons vectoriales como el fotón y bosons escalares al cual pertenece el famoso bosón de Higgs. Los bosons no son constituyentes de nada, pero su papel es hacer que el resto de las partículas interaccionen. La importancia del bosón de Higgs radica en el hecho de ser el responsable de que las partículas posean masa, ya que las partículas elementales son tan diminutas que su masa corresponde a casi cero. Muy acertadamente se llamó al bosón de Higgs la partícula de Dios, pues ésta sería el puente para manifestar el mundo invisible en materia visible. Los físicos habían pensado que si pudiesen explicar la interacción de estas partículas elementales con las tres fuerzas nucleares, es decir, la interacción nuclear fuerte, la interacción nuclear débil y la fuerza electromagnética, se podría explicar todo el origen del universo. Con el tiempo los físicos teóricos buscaron unificar las fórmulas que explicaban las diversas simetrías de la materia y la fuerza electromagnética. La nueva fórmula describía un mundo fascinante donde los electrones emiten partículas de luz llamados fotones, pero cuando se realizaron los cálculos, se encontró que la energía que emitían los electrones era infinita, lo cual daba un sinsentido a la existencia de la materia. Con el desarrollo de las primeras armas nucleares, científicos como Oppenheimer centraron su atención en el estudio de las fuerzas electromagnéticas, pero sin dar aún solución al problema de la ecuación definitiva. Después de la guerra, Oppenheimer recibió una carta de un científico japonés, Shinichiro Tomonaga, el cual afirmaba haber encontrado la solución a la ecuación. El problema del infinito parecía resuelto. Conjuntamente otros científicos pudieron constatar la fórmula y el resultado fue una gran precisión, la fuerza electromagnética que atrae los electrones al núcleo, aunque faltaba por esclarecer las otras dos fuerzas, la interacción nuclear fuerte que mantiene unidos los quarks, y la interacción nuclear débil que hace que los neutrinos escapen del núcleo. Chen-Ning Yang se dio a la tarea de resolver este dilema y aunque parecía que se había hallado la fórmula definitiva, había un inconveniente. La masa resultante era igual a cero para cada una de las partículas que conforman la materia, es decir, esta no existía. Es aquí donde el bosón de Higgs vino a resolver el problema. Nambu Goldstein, científico japonés, planteó la teoría de la ruptura espontánea de la simetría, la cual le otorgaba masa a los quarks. Más adelante el físico estadounidense Steven Weinberg habría establecido el modelo estándar basado en el bosón de Peter Higgs y la ruptura espontánea de Nambu. Donde las partículas elementales y las partículas portadoras de fuerza adquieren masa, la partícula de Higgs ocupa los espacios de forma espontánea rompiendo la simetría y las partículas como los electrones son bloqueados por el bosón de Higgs impidiendo su movimiento. Esta dificultad para moverse es lo que se traduce como adquirir masa. De este modo Weinberg logró darles a las partículas de interacción débil, los neutrinos, una masa, aunque la existencia del bosón aún estaba en duda. Fue hasta el año 2012 que se pudo demostrar la teoría del origen de la masa de las partículas elementales cuando el CERN hizo público el descubrimiento de una nueva partícula subatómica que confirmaba con casi el 100% la existencia del bosón de Higgs, la partícula de Dios. Finalmente la fórmula para las tres fuerzas que conforman el universo estaba completa. El origen del universo a partir del Big Bang se podía interpretar de la siguiente forma: la simetría perfecta del mundo invisible carecía de masa y las partículas elementales se dispersaban, como resultado de la interacción con la partícula de Dios y por ende la ruptura espontánea de la simetría perfecta, se empezaron a formar átomos, luego moléculas, estrellas y el universo entero. La Biblia nos habla de una nueva creación al final de los tiempos, cielos nuevos y una tierra renovada en su totalidad. Al final de los 7000 años desde Adán, es decir, 6000 años de gobierno humano y 1000 años del reino de Dios en la tierra, esto basado en su plan de 7 días de la creación, 6 días de trabajo y 1 de descanso.
El apóstol Pedro nos dice que no ignoremos que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis capítulo 10 versículos del 1 al 7. Y yo decreté el día octavo, que el octavo día sería también el primero creado después de mi obra, y que aquellos primeros 7 días rotarían en la forma de los 7000 años, y que al comienzo de los 8000 llegará también el tiempo que no cuente más, sin fin, sin años, ni meses, ni semanas, ni días, ni horas. Segundo libro de Enoc capítulo 33. Cuando los 7000 años se hayan completado, Dios volverá al comienzo su obra en perfección recreando los cielos y la tierra y lo que hay en ellos a un estado incorruptible, es lo que Enoc menciona como el octavo día, donde el tiempo no existirá más, pues ya no habrá el universo de materia que está ligado a las leyes de la física. La creación regresará a su estado original de donde surgió, el estado espiritual o dicho de otro modo la eternidad. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debieran ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 13. La palabra que se tradujo aquí como elementos proviene del griego stoikeion, es decir rudimentos, lo elemental de la ciencia, y esto bien pudiera aplicarse al mismo átomo que es lo elemental de la materia, al menos lo que conocemos. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios capítulo 13 versículos 9 al 12. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis capítulo 21.